En nuestro país, últimamente, también hemos tenido harto movimiento. De hecho, es principalmente el motivo por el cual estamos conversando este tema, estos movimientos fuera de Chile, pero también aquí en nuestro país. Y los quiero invitar a revisar el detalle de lo que sucedió en nuestro país en los últimos días. Huasco, 5.0. Esto ocurrió ayer. La Serena, 5.1. Previamente habían tenido también otros 5 y tantos. Rancagua, 5.7. En Puerto Williams, 5.8. Ese de Puerto Williams es raro, ¿no? Porque ya el cinturón de fuego no debiese andar por allá o también alcanza a tomarlo. Lo que pasa es que esa es una zona menos activa porque allí hay otra placa interactuando. Está la placa antártica, no es la placa de Nazca, no es y es menos activa que la placa de Nazca, pero no es raro. En 1949 hubo 2 terremotos en Punta Arenas. ¿Pero el movimiento de una arrastra a la otra? No necesariamente por la disipación de energía que hay, o sea, hay un movimiento relativo. La placa de Nazca termina en la península de Taitao. Ya. Y allí está la placa antártica. Hay una interacción, de hecho ha habido epicentros en la zona de interacción entre estas dos placas. En Chiloé, si no me equivoco, el año pasado. No, está todavía en la placa de Nazca. Eso todavía es placa de Nazca, sí, claro. Más al sur. Un poquito más al sur, Taitao. Sí. El 49 me dijo que en Punta Arenas habíamos tenido 2 terremotos. 2 terremotos, sí. ¿De cuántos recuerdan? Magnitud mayor que 7. Habría que buscarlo en la página del Servicio Sismológico, ahí está la información. Y ahora estos movimientos que hay en el norte, desde el norte nos escriben muchísimo todo el tiempo. Nosotros Paulina, sabemos que Chile es un país sísmico, que es el más sísmico del mundo probablemente junto a Japón. Desde muy pequeño nos enseñan eso. Pero cuando empieza a temblar, la gente ya empieza a dormir con un ojo medio abierto. Y además han ocurrido, por ejemplo, de noche. Bueno, es que sí, en la zona norte está el debe en liberación de energía. Eso todos sabemos que es así. ¿Dónde está la laguna ahí? ¿Dónde está Arica, Iquique, Antofagasta, porque no se liberó lo suficiente. No, pues en Arica no han ocurrido todavía los que corresponden a la secuencia de 1868-1877, que uno es casi en el límite Arica-Tacna. Tacna, claro. Y el otro es en el límite entre Arica e Iquique. Espérame, el de Arica y Tacna debería haber ocurrido en 1976. O sea, es que tenemos un dato nomás. Claro. Entonces no podemos, pero ya han transcurrido más de 150 Pero años. así se puede presumir que entre Arica y Tacna se ha acumulado más energía de la cuenta. E Iquique, y también, bueno, en Antofagasta hubo en 1995, me parece, un terremoto, pero no de la magnitud. No alcanzó a liberar toda la energía. Yo me acuerdo con el terremoto del norte que se esperaba que efectivamente el terremoto del norte fuese el que liberara toda la energía. Vino el terremoto y de inmediato aparecieron los sismólogos diciendo que lamentablemente no, que había sido un terremoto fuerte, pero que quedaba mucha energía y que podía venirse uno pronto. Bueno, hay que pensar que el de 1868 y 1877 destruyeron Arica con el tsunami. Claro. No quedó nada, hay fotos que lo indican. Entonces, ese no ocurrió. Paulina, cuando usted nos habla de lagunas sísmicas entre estas importantes ciudades que están muy pobladas en nuestro país, uno se plantea la alerta mental o familiar para estar atento en base a la magnitud. La gente dice, chuta, hay una laguna, 150 años de espera entre Arica y Tacna. ¿De cuánto debiese ser un movimiento sísmico ahí si es que se liberara toda esa energía? Mayor que 8.5. Mayor que 8.5. Claro. O sea, como el del 2010. Claro. Como el de Claro, porque hubo un tsunami. Si uno ve la foto de Arica, la parte baja de Arica no quedó nada. Todo fue arrasado por el tsunami. Entonces, lo que hay que hacer es estar preparado. O sea, tal como están las indicaciones, si uno está en zona costera y percibe un terremoto que lo que ocurre es que no se puede mantener en pie, tiene que inmediatamente evacuar hacia zonas altas. O sea, no espere la inmediatamente, no hay que esperar que le digan nada, tiene que evacuar sí o sí. ¿Y ese 8.5 que usted estima sería precisamente superior a 8.5? Claro, por el tsunami, o sea, no hubo instrumento en esa oportunidad que registrara y para decir cuál fue la magnitud. ¿Pero dónde debería ser ese? Es que puede ser en la zona, como decía, en el límite entre Arica y Tacna o entre Arica y Iquique, o ambos, porque piensen que en 1868 1877, ¿cuántos años hay? O sea se puede dar uno y de inmediato el otro. Como el 60 fue ese, claro. Y a continuación el otro. No.
O sea, ya, pero podría ser para dos. entender, es que es súper... Pero separado por año, o sea, en el caso del sur fue uno al día siguiente. Claro. Pero en este caso hubo 9 años. ¿no? Según yo te estoy entendiendo, Paulina, estamos hablando de 2 lagunas. Una, Arica y Es que Tacna. toda la zona... Ok, toda la zona, pero pensemos lo que que falta por entre- fisurar, si tú quieres, es Arica, Tacna claro, o sea, y Arica está- y Iquique, Antofagasta. Por decir, se está deteniendo el movimiento de la placa y sin embargo sigue fluyendo magma de la cordillera marina que empuja la placa de Nazca, entonces está esto detenido por la capacidad resistente de la roca en esa Claro. zona que no se ha fracturado para que se produzca el desplazamiento que tiene que ocurrir en algún momento. El mayor riesgo está en Arica, Tacna y Antofagasta y Iquique. Claro, actualmente de acuerdo a lo que ha ocurrido, pero también hay una zona más pequeña que está en la zona central, según indica la información de sismología, que para el terremoto del 2010 la zona de falla llegó hasta Pichilemu, ¿no es cierto? Sí. Y si uno ve la zona de falla del terremoto del 85, como que está un poco antes de Pichilemu, entonces como que habría ahí Una franja. una pequeña zona que no ha liberado su Sexta energía región. correspondiente. ¿Sexta región? Claro, pero tampoco es que o sea, más que esos antecedentes no hay. Claro. Entonces, de todas maneras, Chile tiene que estar preparado. Sí, claro. El lugar que sea, tiene que estar preparado porque el conocimiento que hay es lo que sabemos. Entonces, no podemos predecir todavía, no sabemos cuándo van a ocurrir los eventos. Y más hacia el sísmicos. sur también se esperan otros, o hay otras lagunas que te llaman Más la hacia el atención. sur, en realidad, después del 2010, aparentemente estaría liberada la energía para un tiempo más. O sea, se tendría que acumular más energía. Claro. Pero, como digo, nosotros Igual. sabemos desde el anterior al de 1960, que fue en 1575, que hay una crónica de la época Claro. que le escribe el comendador al rey de España para decirle que todo el desastre, que le mandara plata para Consuelo. recuperar. Claro, porque ocurrió lo mismo que en 1960. Embancamiento en Lago Riñehue. Bueno, en ese tiempo no estaba el ingeniero Sáez para evacuar el agua de a poco. Se destruyó ese embancamiento natural, fluyó el agua y hubo muertos no solo por el terremoto ni por el tsunami, sino que también Ahora. por el aluvión que se provocó. Qué tremendo. Pero Le tiene que haber escrito al rey. Rey no sabe nada lo que pasó acá. Pero los Este país tsunamis se vino al suelo. No son sorpresas porque estaba recordándome de la María Graham con ese terremoto. Claro, 1822. 22, claro. Sí, en su libro muy interesante. Y entonces los tsunamis no son novedad en Chile. No, en ninguna, o sea, si estamos en la zona de subducción, si se desplaza la placa de Nazca por debajo de la continental con un terremoto con epicentro en esa zona superior a 8, el tsunami ¿El va a tsunami sí ocurrir. o sí? ¿De qué depende que haya un tsunami? Que haya desplazamiento de la placa donde está el mar. Si la placa de Nazca Claro. está debajo del mar. Ya, pero por ejemplo, para el 2010, 10. en Valparaíso o en Viña del Mar, 2015 en Coquimbo. el mar no No se recogió. No se recogió. No, pero es que el epicentro fue más al Qué sur, cura. claro. Y por ende la geografía de Chile Bueno, evitó que entrara el agua. no, ¿En es Valparaíso que y Viña del Mar puntualmente? Lo que ocurre es que depende de la zona de falla, dónde se desplaza la placa y después, bueno, igual hay olas que está la propagación del tren de olas. Pero en ese sentido, Paulina, hablando de lo que pasa, los últimos terremotos que hemos visto en el cinturón de fuego, anillo de fuego, como se le conoce, de los 9, la mayoría son en el agua. Mm. ¿Qué significa eso? Que estos terremotos se produzcan, que el epicentro sea Es submarino. por la interacción entre las placas. O sea, en el caso de Chile, la placa de Nazca subducta bajo la continental, pero esa interacción o donde se inicia está a costa afuera, no está dentro del continente. De hecho, ahí en el mapa se ve, ¿no es cierto?, una zona más oscura que es donde se introduce la placa. Y entonces, para que se produzca el terremoto, tiene que estar, las rocas tienen que ser rígidas. Pensemos que más al interior
está plastificado el material, por lo tanto se desliza, por eso no hay epicentros más en profundidad, salvo que haya alguna fractura interna de una placa. Pero la zona más áspera, rígida, que hace que se detenga el movimiento, está a una cierta profundidad. Y ahí es donde se producen los terremotos, que es la llamada zona de Benioff, que ahí es donde está identificado el epicentro. ¿Y esos terremotos submarinos, como se le pudiese decir, en el fondo tienen las características que no ocasionan tanto daño como uno que está más, que sea en tierra y a menor profundidad? Lo que ocurre es que los que son a menor profundidad y al interior, que son por fractura de la corteza, producen un gran daño, pero en una área más restringida. Por ejemplo, el terremoto de Chillán de 1939. Ese fue al interior de la corteza de la tierra y muy superficial y provocó más de 30.000 muertos. Chillán quedó en el suelo. Eso sí, que las construcciones de la época no tenían bueno, la mayoría eran de adobe, y el adobe sabemos que tiene problemas con el tema de los terremotos. Lamentablemente así lo hemos visto. Entonces, a estar preparados es el mejor consejo, Paulina. Hay que estar preparados en Chile, todos tenemos que estar preparados con nuestro kit de emergencia. Y lo más importante es definir en el lugar donde uno está, dónde debe ubicarse cuando ocurre el terremoto, para evitar pérdida de vidas humanas, y que es lo más importante. Por ejemplo, todas estas cosas que están aquí arriba. No son los mejores lugares. Hay que anclarlos bien, todas por favor. No, pero están todas reaseguradas por lo mismo. Entonces, con eso no habría problema. Pero aquí, por ejemplo, bueno, nos ponemos todos debajo de la mesa, por si acaso. ¿Viste? Gracias, Paulina, te queremos. De nada, un gusto para mí. Muchísimas gracias. Que tengamos un feliz 18, que lo pase muy Igualmente, bien. pues a todos nos vemos. Los auditores o teleauditores, ¿no? Televidentes, amigos, nuestros amigos. Gracias, Pauli. Tu casa cuando quieras.